Y se hizo oficial. Lo que venía retomando en los pasillos de ATE, Belgrano de Córdoba, dijo adiós al picante Brian Reina. Y como se venía especulando, su destino está en Universitario Deportes. La dirigencia merengue, en un movimiento que huele a plan a largo plazo, asegura una carta nacional con condiciones bien claras. Préstamo por todo el 2026, con opción a compra, con opción a extenderse hasta el 2027, si se cumplen ciertos objetivos individuales de partidos. También de goles y por supuesto asistencias. O sea, si Reina rinde en la cancha, se queda. Y si explota, la U tiene la opción de comprar el 80% de derechos deportivos. Una jugada que muchos hinchas están celebrando en redes sociales porque es un talento de selección nacional. Aunque el debate recién empieza y promete dar para largo. Y es que la gran pregunta que resuena en cada conversación de barra, en cada programa deportivo y en las previas de los partidos de Universitario es ¿dónde va a jugar Reina en este equipo? Porque el esquema del técnico español Javier Rabanal, ese 3-5-2 que les dio el tricampeonato nacional, no tiene extremos puros, que es la posición natural del picante. Algunos lo ven como el socio ideal para Alex Valera. Ese es un delantero que llega desde atrás, rompiendo líneas con esa velocidad que lo caracteriza. Pero ojo, porque la competencia es feroz. Lisandro Alzugaray, Edinson Flores o el Tunche Rivera no están precisamente en su mejor versión, y ese puesto lo deben pelear con uñas y dientes. Sin embargo, la lógica más fina dice que traer a un futbolista de sus características para ponerlo de puntas será tener a un Ferrari para ir al mercado a una cuadra. O sea, desperdicia su esencia, el uno contra uno, el desborde. Esa chispa que enloquece a los defensas rivales. Ahí es donde viene el verdadero dilema del profe Rabanal. ¿Se animará a romper el esquema que tantos éxitos le dio y mutar un sistema que potencia a su nueva figura? Porque si Brian Reina llega para ser extremo izquierdo, la U tendría que replantear su estructura. Una opción sería pasar a un 3-4-3, manteniendo la solidez defensiva que fue clave en los últimos años, pero también soltando las figuras arriba, Valera de 9 y Reina y Alzugaray como acompañantes por las bandas. Con esa formación, los carrileros como Andy Polo y José Carabalí tendrían que ser pulmones, yendo y viniendo, para alimentar a esos tres puntas. Otra alternativa, aún más radical, sería volver a la línea de 4 con un 4-2-3-1, dándole cabida a los extremos y a un enganche como Jairo Concha o Miguel Silveira para que alimenten a las balas. Eso sí, volver a 4 defensas será un golpazo para una estructura que ya funcionaba antes con línea de 3, y sin hoy muestra ciertas fisuras, sobre todo en condición de visita. Muy pocos están de acuerdo con cambiar tan radicalmente el esquema táctico del tricampeón. Brian Reina será una de las nuevas opciones de Javier Rabanal para impulsar la ofensiva de Universitario de Deportes. El picante llega desde Argentina para demostrar de qué está hecho y así repuntar su carrera profesional, por lo que buscará rápidamente ganarse un espacio en el once titular. En ese sentido, es sabido que el ex Cantolao y Alianza Lima tiene como mayores virtudes la velocidad y el desequilibrio en el 1 contra 1. Con este cartel de por medio, la lógica indicaría que el comando técnico merengue lo utilice como extremo por izquierda, tal como se ha desempeñado durante toda su etapa profesional. Ante esta situación, la U podría mutar su esquema táctico para volver a incluir extremos en su formación inicial, algo que no sucede desde la llegada del 3-5-2 a ATE. Es así que ahora el cuadro estudiantil podría formar con un 3-4-3, para así mantener la estructura defensiva que fue clave en la obtención del tricampeonato nacional. Con esta formación, Alex Valera sería la referencia central del ataque, teniendo como acompañantes a Brian Reina por un lado y a Lisandro Alzugaray por el otro, siendo claro que Edinson Flores y Héctor Fertoli también serían opciones para ocupar un lugar por la banda derecha. Otra alternativa sería pasar a un esquema 4-2-3-1, donde si bien se regresaría a la línea de 4 en defensa, también se habilitarían cupos para los extremos y para un jugador creativo detrás del punta, posición que podría ser ocupada por Jairo Concha o Miguel Silveira. Es así que la llegada de Brian Reina a Universitario podría desencadenar una serie de mutaciones en el equipo titular. Lo cierto es que esto solo se dará si el extremo nacional logra demostrar que está a la altura del desafío, y si Javier Rabanal y su comando técnico se atreven a cambiar una estructura que dio fruto durante los últimos 3 años. La realidad es que hoy la ofensiva merengue parece estar en deuda, teniendo a jugadores como Sekou Gassama, José el Tunche Rivera o el mismo Edinson Flores con 0 goles en su haber tras 6 fechas disputadas. Esto hace parecer que la hora de un cambio en la ofensiva crema está cada vez más cerca. La cosa es que hasta ahora, la ofensiva merengue en estas 6 fechas del torneo de apertura ha dejado bastante que desear. Han sumado puntos sí, pero sin convencer a demasiados. Jugadores como el propio Edinson Flores, José Rivera, aún no ven en su cuenta goleadora.
o el mismo Andipolo aún no abren su cuenta goleadora. El equipo rabanal gana partidos en el Monumental, pero no termina de enamorar, y como distante le está costando un mundo encontrar la brújula, algo que ya le pasaba en la transición con Fossati. Recordemos que el Nono necesitó 2 temporadas para que la U funcione en altura y en canchas complicadas. Ahora, con un técnico nuevo, esa transición se nota, y los puntos perdidos en Andahuaylas y otras plazas duelen bastante. Esa transición que hoy genera dudas y hasta algunos pedidos de cabeza del entrenador parece que va a demorar en llegar, y el equipo necesita resultados contundentemente ahora. El hincha crema se había mal acostumbrado a pelear arriba y a ser protagonista, pero ahora ver a Alianza Lima en la punta del campeonato genera escalofríos. La llegada de Brian Reina no es solo un fichaje, es la directiva poniéndole fichas a un cambio, ya sea de sistema o de dinámica interna. Puedes trabar esta sensación de amargura que se vive en ATE, porque si bien el equipo es tricampeón, el arranque este año ha sido para el análisis. Y ojo, que no solo Reina llega a pelear un puesto, también hay que considerar a los extranjeros que vinieron a competir, Sekou Gassama, que aún no muestra su mejor versión, o el mismo Alzugaray, que arrancó bien pero se fue diluyendo. Ya ni qué decir lo de Miguel Silveira o incluso lo de Héctor Fertoli. La competencia interna se va a poner al rojo vivo, y eso es justo lo que necesita un equipo que quiere el tetracampeonato y hacer un papel digno en la Copa Libertadores de acá a un mes. Ahora, el picante viene con la misión de repuntar a su carrera profesional. En Belgrano no le fue mal, pero tampoco explotó como se esperaba. En Argentina mostró destellos de esa velocidad que le hizo figura en Cantolao y también en Alianza Lima, pero le faltó continuidad. Acá en su tierra, con la confianza de un técnico que lo conoce del medio local y con la exigencia de la hinchada merengue, tiene la oportunidad de oro para poder reivindicarse. Y ojo, que si Rabanal se anima a darle libertad por la izquierda, podemos ver asociaciones letales con Polo por derecha o incluso con Carabalí soltándose por el otro costado. Imagínate a Reina encarando, atrayendo marcas y dejando espacios para que Valera o Alzugaray lleguen desde atrás. Eso es el fútbol champán. Pero tampoco se vuelvan locos. El picante necesita adaptarse al ritmo del torneo local, que es distinto al de Argentina, y sobre todo entender el libreto de Rabanal. No es lo mismo jugar de extremo suelto que tener que hacer funciones de marca o de repliegue. En la selección con Fossati y Reynoso le costó encontrar su lugar porque no terminaba de ser ni extremo ni volante mixto. Aquí el reto es similar. ¿Lo pondrán a correr por la banda o lo soltarán como un enganche caído por izquierda? Lo cierto es que la versatilidad del jugador puede ser un arma de doble filo si no se define bien su rol. Veremos si el picante prende la mecha desde el primer partido o si requiere un proceso de adaptación. La hinchada crema no es conocida por su paciencia, y menos cuando los resultados no los acompañan. Pero si Reina logra desequilibrar en los primeros clásicos o en la Copa, se puede convertir en ídolo automático. Por lo pronto habrá que esperar su desempeño en los terrenos de juego. Pero ¿tú qué opinas? ¿Te imaginas a Brian Reina desequilibrando por izquierda y a Polo y Carabalí llegando por detrás? La cosa puede cambiar, y rápido. Quizá Rabanal sorprenda y lo pone de falso 9, dando libertad a Valera para caer a las bandas. Las opciones son muchas, y el tiempo dirá si la directiva acertó con este movimiento arriesgado. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno, como decíamos muchachos, lo de Brian Reina prácticamente está ya listo en la U. Por esa vocea de que Cristal tal vez podría meter la cuchara, pero es difícil, pues, ¿no? Porque ante lo que pueda negociar la U con Belgrano, me parece que ahorita el poder de negociación de la U es mucho mayor que el de Cristal, a pesar de que las necesidades son parecidas, pues, ¿no? En Cristal han dicho más de una ocasión ya antes de que el plan está cerrado, que no traen a nadie, extranjero, bla 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 bla. Bueno, al final la U aprovechó que Cristal no se anticipó a la jugada y ahora sí van con todo por Reina, pues, ¿no? Que tampoco quiere decir que sea el gran fichaje, que sea la gran solución en la U, ¿no? Porque repito, a mí me parece que el problema principal de la U pasa en la defensa, no pasa en el ataque. Si bien en el ataque ganas partidos, lo que dan los títulos y campeonatos es la defensa. Y en la U la defensa hace rato es la misma, no defiende igual que el año pasado, es de las más goleadas incluso. Así que, al menos de los equipos que están arriba, de los que más goles recibe, pues, ¿no? Entonces habría que decir que este equipo de la U, a mí parece le falta un fichaje más en el medio campo, alguien que supla o que complemente a Jesús Castillo. No se vocea mucho, por ahí hablaron de Yangali, pero se ve complicado también que puedan rescindir ese contrato, o al menos buscar un préstamo desde la segunda división argentina, pues, sobre todo porque recién inició esta segunda división. Dudo mucho que un jugador que es titular ahorita en la segunda división argentina quiera salir de buenas a primeras a la U, pues, ¿no? Puede ser a mitad de año, pero la U requiere futbolista para ahora, pues, ¿no? La cosa que Brian Reina llegará a la U prácticamente ya está definido.
En las próximas horas, después de grabar este video, seguramente anunciarán ya la llegada oficial, y hay que ponerse a pensar dónde va a jugar Bryan Reina, porque sí o sí, con su posible llegada o su casi inminente llegada a la U, el esquema táctico va a tener que cambiar. O sea, ya no va a jugar nada más con carrileros por los costados, tendrá que jugar una especie de o sea, un tridente en ofensiva, pues, ¿no? Básicamente. Muchos hablan de que podría mantenerse este esquema táctico de Rabanal si es que en vez de Alfredo Garay o de Edison Flores, como segunda punta de Valera, estaría Bryan Reina. El detalle es de que Reina como segunda punta, cerca al área, casi al frente del arco, o sea, no le va bien, pues, ¿no? Bryan Reina requiere espacios, requiere esa banda izquierda o derecha para poder dibujar, para poder encarar, para poder picar, para poder correr, pues, ¿no? Porque lo suyo es básicamente eso, pues, ¿no? Es un jugador que llega desde los costados hacia el medio, que hace diagonales, ¿no? Que pinta la cara a su defensor, que se gira por ese lado y genera penales, genera centro, genera remates al arco, pues, ¿no? Claro, obviamente que eso lo recordamos de Alianza hace 2 años, de Belgrano el año pasado, hasta que jugaba, porque cuando le pidieron que sea carrilero, ahí se le acabó el chiste a Reina, no le gustó para nada esto del técnico Juan Cruz González, y Reina se echó al olvido, ¿no? Pensó que no iba a pasar nada, pensó que iban a sacar al técnico y él iba a volver a ser el extremo que tanto le gusta hacer, y no pasó eso. El nuevo técnico Zielinski igualito lo puso en el banco, no contaban con él. Así que es un tema que van a tratar, pues, ¿no? Si es que no ponen a Reina en la posición que él quiere jugar, o sea, hace esto, pues, ¿no? No es que sea, como si es un indisciplinado, no es que es un borracho, no es que la fiesta, no, o sea, Reina no se le conoce por esas cosas demasiado. O sea, no es que va a repetir el escándalo en Montevideo, eso no es de Reina. Sí ha tenido algunas escenas de ese tipo de captada por cámaras policiales o de espectáculos más que de fútbol. Pero supongo que en la U les van a decir las cosas claras a Reina, ¿no? O sea, lo que no tiene que hacer en la U, porque en la U es raro encontrar este tipo de escándalos mediáticos. Pero no es un jugador de ese tipo, o sea, no es de ese perfil, no es un disciplinado, no es un borracho, no se escucha esas cosas en Reina, pero sí es un tipo que tiene una personalidad poco complicada, pues, ¿no? Que si las cosas no se le hacen, él cree que no está bien en una posición y insisten en que se mantenga esa posición, simplemente deja de jugar, pues, no se tira al olvido. Y eso es grave en un futbolista profesional, pues, ¿no? Porque por más que no te guste un técnico, donde te pone, o sea, tú eres trabajador del club y el técnico es tu jefe, quieras o no es tu jefe. Bueno, si el técnico quiere que tú juegues de portero así, no juegues de portero, o sea, tienes que hacerlo y tratar de hacerlo de la mejor manera, pues, ¿no? Pero Reina no es el caso, pues, ¿no? Cuando algo no le parece a Reina, simplemente deja de dar el 100%, y eso sí es gravísimo en un futbolista. Ojalá que Rabanal o quien hable con él le pongan las cosas claras, que la U no puede pasar eso, pues, ¿no? Porque aparte es por su carrera profesional, porque miren, Reina pasó de ser en su momento el mejor futbolista peruano en el extranjero, cuando brillaba en Belgrano, cuando metía goles, asistencias, a ser prácticamente un exfutbolista. Pues, ¿no? Ahorita el Belgrano no juega desde el año pasado un partido oficial. Entonces también debe pensar eso, pues, ¿no? De madurar ya a sus 27 años, o sea, que no es la última chupa del mango, que no es la última Coca-Cola del desierto. O sea, es un jugador bueno, sí, pero que no puede simplemente dejar de jugar porque no le gusta en la posición que lo pone, pues, ¿no? O no le gusta su función en la cancha. O sea, de madurar ya y entender que es un trabajador del club y el técnico es su jefe, así de fácil, pues, ¿no? Y si no, su carrera va a ir en picada más y más y más y más, pues, ¿no? Hasta dejar de ser jugador de selección, que es lo más importante. Lo que a mí la verdad me interesa es que Bryan Reina, sea en la U, en Alianza, donde sea, o en el extranjero, que levante su nivel y que luego de eso sea seleccionado, nos dé esa variante en la ofensiva que tanto nos hace falta, y que también en Copa Libertadores también él piense, ¿no? Que la gran vitrina que tiene con la U es la fase de grupos de Copa Libertadores, que si la puede tener, que si la puede lograr, que si puede tener una buena actuación en Copa Libertadores, que mire el caso de Eric Noriega, el caso de ex compañeros como él tuvo en Alianza, como Kevin Serna, pues, ¿no?
el mismo Juan Pablo Freites, Ignacio en Cristal, pues, ¿no? Que hicieron una buena Copa Libertadores y al siguiente mercado fueron vendidos al extranjero. Entonces igual puede pasar con Brian Reina, ¿no? Que si le rompen esta Copa Libertadores, esta fase de grupos ahora que se viene en abril, él podría ser el siguiente peruano en el extranjero en ser vendido, ¿no? Pero depende nada más de él, que se ponga las pilas, que se deje tonterías de existeces, no de estar ahí como niña malcriada, y empiece en verdad a jugar lo que él sabe jugar, ¿no? Porque ya tampoco no tiene 23 años, tiene 27 ya. Entonces su mejor versión física, incluso futbolística, podría pasar, pues, ¿no? Y Brian Reina no se le conoce por otra cosa, sino por sus carreras, por su velocidad, ¿no? por su potencia física, pues, ¿no? No se le conoce por su inteligencia táctica, no se le conoce por su sacrificio, se le conoce por correr y seguir corriendo, pues, ¿no? Y si eso se le pasa, no tiene casi nada que ofrecer, pues, ¿no? Un equipo grande al menos, ¿no? La cosa que Brian Reina tiene una oportunidad para brillar, volver a la selección con todo, ser ese jugador que prometía bastante, y que ojalá con una mejor cabeza sea ya 100% profesional. Y si lo tienen que poner de carrilero, hermano, que juegue carrilero, pues, ¿no? Que se sacrifique por el equipo, se sacrifique por sí mismo, incluso por su carrera, por levantar. Y ojalá ganemos un nuevo jugador, o mejor dicho, retomemos ese jugador de la selección que tanto nos ilusionó en su momento, pues, ¿no? Ojalá que sea así, porque la verdad, Brian Reina pintaba para el nuevo crack del fútbol peruano, pintaba un nuevo atacante para la selección, y hasta ahora ha sido más decepción. Tuvo un pequeño buen momento con la selección el año pasado, sobre todo con Juan Reynoso, pero después poco y nada, pues, ¿no? Entre estas malas decisiones, las decisiones del técnico de dejarlo en el banco suplentes, la no continuidad, se notó que Brian Reina sin continuidad en partidos oficiales decae bastante su nivel. Vamos a ver qué pasa en la U, vamos a ver si por ahí, quién sabe, a última hora Cristal se anima y manda una super oferta a Belgrano y se lo termina ayudando. La cosa que ahorita Brian Reina prácticamente juega de la U. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Brian Reina encaje bien en el esquema táctico de Rabanal, o crees que va a tener que cambiar todo el equipo para que encaje Brian Reina y no se ponga caprichoso, juegue al 100%, no se te abandono y todo esto? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete, nos vemos mañana a las 7 todas las semanas. Chau.